importante llevar a cabo lo que es un testamento. Ahora, la segunda, que es por la situación de esta herencia que se genera por la situación de la ley, es cuando se le llama la sucesión legítima, o también conocido como intestado, ¿sí? Murió intestado, o sea, sin un testamento. Aquí el testador puede disponer de todo o solamente una parte de sus bienes, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede preparar un testamento y a lo mejor tiene planes de hacer una venta de algunos bienes. Entonces puede decir, bueno, mientras no me muero, pues puedo comercializar estos bienes, pero estos definitivamente no los voy a estar vendiendo y algo así, esto puedo hacer un testamento. Entonces, por esa razón, alguien, el dueño, el propietario puede hacer lo que quiera con sus bienes, ¿ok? Entonces, aquí ocurriría una situación, suponiendo que el propietario de los bienes, lo que es el testador, si hizo un testamento y de 10 casas, solamente manejó en su herencia para heredar 5 y el resto no. Entonces, cuando se realice y llega a fallecer, cuando se realice el procedimiento para la adjudicación, entonces la parte que no heredó, que no testó, es la que se va a someter al procedimiento de la sucesión legítima, que es un juicio intestamentario. Así que sí pueden existir dos juicios de la misma persona, pero uno es el procedimiento por el testamento donde ya está especificado a quién le toca. ¿Ok? Ahora bien, si llegara a haber un heredero único, bueno, pues va a adquirir el título universal, pero también va a responder por las deudas de la herencia hasta donde alcance los bienes, ¿sí? Así que mucho ojo. Después vamos a hablar, fíjense, hablando de las deudas de la herencia, es lo que me estoy recordando ahorita, que algunos muertos todavía le deben al SAT, ¿sí? Fíjense, por eso le dicen el satánico, y pues el SAT no sabe si ya se murió o no. Entonces es importante, después vamos a tener que tocar ese tema por separado, sobre qué es lo que se tiene que hacer para que sepa el SAT sobre la situación de que ya te deje de estar molestando si ya estás muerto, ¿ok? Bueno, de por sí no te va a molestar, pero los parientes sí, va a estar molestando. Y bueno, hay casos tristes donde ha llegado, se han incrementado las multas, los requerimientos, actualizaciones, y pues ha realizado, son muy raros los casos, pero sí los ha realizado, donde ha efectuado un procedimiento para el remate y adjudicación de bienes para pagar los impuestos, aun cuando ya estaba muerto. Entonces, eso lo veríamos posteriormente. Ok, ahora, cada heredero podrá disponer de este derecho que tenga de la masa hereditaria, ¿sí? Es decir, si suponiendo que a cada quien le toca una casa y dice, bueno, pues la voy a rentar, entonces puede estar utilizando o usufructuando lo que son las rentas. Pero de lo que no puede hacer es hacer la venta. Mientras no se lleva a cabo todo el procedimiento sucesorio hasta que se declare que se le adjudique el bien de esa herencia. Es decir, en el procedimiento son herederos, pero cuando ya, por ejemplo, si es en el caso del juez, cuando es un juicio sucesorio, intestamentario, una vez que ya dicta la sentencia, el juez decreta, fulanito de tal pasa a ser de heredero, ahora pasa a ser propietario. Esa es la parte de la adjudicación, ¿sí? El proceso. Una vez que se lleva y se protocoliza con un notario, entonces ya soy ahora el dueño del bien correspondiente, ¿sí? Entonces, esa es la parte muy importante. Pero en un momento determinado, mientras no haya ningún tipo de conflicto, puede estar utilizando lo que son la cuestión de las rentas. Muy bien, ahora, aquí señala también de que el heredero de parte puede dar en venta algunas partes de sus bienes para venderlo
a un extraño esos derechos hereditarios, pero debe notificar a los coherederos por medio de un notario o judicialmente o por medio de testigos, de 2 testigos. Son 3 opciones que tiene. Aquí ellos van a hacer uso del derecho del tanto, los coherederos. Seguimos con el caso de los 5 hermanos. Si uno de ellos anda muy necesitado de gastos y esa cuestión, entonces puede decidir vender el bien que ya sabe que él es el heredero mientras ya se haya muerto la persona, no cuando esté vivo. No se trata de acelerar la situación. Entonces, cuando ya se esté dando esta situación de que la persona sabe del testamento, porque ya falleció, ya saben de un testamento, entonces pudiera darse esta situación, pero a los coherederos debe de informarles para que hagan uso de un derecho que se llama del tanto, ¿sí? Entonces aquí los demás herederos van a proceder a decir si aceptan hacer uso de ese derecho del tanto, pero pues tiene que llevarse a cabo y esto se formaliza con un notario. Sin embargo, si la persona, el coheredero, porque esos casos los hemos visto, se han hecho anulaciones de este tipo de ventas, si algún heredero llegara a hacer la venta sin notificarle al resto, entonces estos pueden anular, ¿sí? Anular ese testamento, pero para eso tienen que hacer un juicio por separado. Por eso la importancia de un testamento que quede bien preciso y que nadie se aborace en querer hacer alguna venta de los bienes, porque entonces se generan los pleitos. Aquí es muy importante que se le evite decir tal vez al heredero estas cosas porque se confunden, ¿sí? Ellos están pensando nada más en el dinero, en fin, y les das la recomendación, les explicas y esas cosas no te entienden, no te escuchan y hacen solamente la venta y después te quieren echar la culpa, es que usted me dijo que sí era el dueño. Entonces mejor no es recomendable decirles ya esto. Esta es una información que ahorita tenemos, pero con esa advertencia. Si no notificas a los coherederos, se te anula, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que hacer uso del derecho del tanto. Mientras no hagan uso del derecho del tanto, si se cumplieron con las formalidades de la ley, entonces no hay problema, subsiste la venta y una vez que ya se agote el procedimiento para los efectos que se llegue al punto de la adjudicación correspondiente, entonces ya se formaliza con el nuevo comprador del bien y entonces ya queda totalmente terminada este compromiso, ¿sí? Pero bueno, aquí hay una cuestión que también la ley lo establece, que si existieran, suponiendo 2 coherederos o más, que dijeran, no, pues yo también quisiera, me interesa la casita, en el ejemplo que estoy comentando. Entonces aquí, si ustedes vieron un programa de esos del que quién da más, bueno, aquí es algo similar. Dicen, bueno, pues yo doy, si la compraventa se estuviera planeando por 300,000 pesos, y uno dijera, yo ofrezco 310,000 pesos, bueno, esa sería la mejor postura. Pero si alguien dice 215,000, pues bueno, con esa se iría. Pero habla la ley, fíjense cómo está esto, que si ambas porciones son similares, porque nadie va a dar más, entonces dice, la suerte decidirá quién hará uso de ese derecho. Es decir, que aquí nos están remitiendo a hacerla como echar el volado. Pero bueno, son casos muy raros, casi no se dan, pero que sí se han dado de un caso cada 100. Así que este es un procedimiento que se puede realizar en esos términos. Esto es cuando la cosa es divisible, ¿de acuerdo? Casas individuales. Pero cuando es una sola casa, pues obviamente no se van a poder repartir, alguien una pared, uno una cocina, en fin. Ahí entonces lo que se tiene que proceder es a la venta. Y entonces del producto, ese dinero, eso sí se puede repartir. Entonces, esa parte es la que necesitaba que quedara ahorita bien clara para los efectos de que tengan el conocimiento de cómo se puede llevar a cabo este tipo de procedimiento.
Ahora pasamos a la siguiente, los testamentos. El testamento es un acto personalísimo, ¿de acuerdo? No puede ir mi tío, mi mamá, mi compadre, por mucho que sea mi de gran confianza, no puede ir. Es yo solamente puedo ir con el notario a realizar el testamento. Es unilateral, no puede hacerlo acompañado de más gente. Ahorita que están de moda las campañas, va mucha gente. No solamente son uno. Es revocable. Quiere decir que si alguien al año se entera que el heredero es una persona ingrata, pues puede cambiar su testamento y puede hacer los cambios que sean necesarios. Y puede inclusive manejar que no sean solamente sus hijos, puede ser la sirvienta, puede ser un vecino que era como su amigo, como su hermano. Entonces no hay un límite para ese efecto. Entonces puede revocarlo, puede cambiarlo para que ahora se hagan ajustes en quien desea el testador que ahora sean sus herederos. Y libre, pues obviamente, de que no debe haber coacción, nadie debe de amedrentarlo para que pueda llevar a cabo esto, ¿sí? Entonces, una vez que esta persona que además debe ser capaz, ¿sí? Debe estar bien en sus facultades mentales, ahora sí podrá llevar a cabo lo que es la realización de este testamento. Le repito, la más común es la que se realiza ante notario. Digo más común porque hay otros tipos de testamentos que vamos a comentar más tarde. Ahora, no podrán testar en el mismo acto dos o más personas. Aquí es en el caso del matrimonio, ¿sí? Quienes están, suponiendo, tienen una casa y esa es la única que van a heredar, pues no pueden ir los dos con el notario diciendo, pues ya nos pusimos de acuerdo y nosotros vamos a firmar. Es individual, es personalísimo. Por eso de ahí lo que es un unilateral. Entonces, sucede que cada cónyuge, sobre todo cuando los bienes son bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, cada quien va a hacer su herencia del 50% de copropiedad que le corresponde. A esa es la manera como se debe realizar. ¿Qué significa? Que entonces van a existir dos testamentos. Uno del esposo, donde hereda su 50%, y el otro de la esposa, que va a heredar su 50%. Salvo el caso, suponiendo que falleció ya uno de los dos y adquirió bienes después, entonces ahí sí es dueño solamente la persona y no hay problema, no hay necesidad de hacer más testamento, solamente él hace su propio testamento. O quienes se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes, también esa es la manera en la que llevan a cabo su testamento de manera unilateral. Muy bien, ahora, ¿quiénes pueden testar? Pueden testar todas las personas, fíjense, a excepción de lo que prohíba la ley. Entonces, por ejemplo, el que no puede testar son las menores de 16 años. Eso significa que una persona, un joven que tenga 16 años, 17 años, él puede realizar un testamento, ¿sí? La ley lo prevé, lo autoriza. Y también no pueden llevar a cabo lo que es, inclusive la persona que cumplió apenas 15 años, le hicieron su fiesta, ya tiene bienes, no puede hacer testamento, hasta que llegue a 16. También las personas, los que están incapacitados para testar, las personas que carezcan al momento de que no tengan esa lucidez mental o bien una libertad para llevar a cabo ese acto. Entonces, hay casos así de esa naturaleza que son difíciles de poderse llevar a cabo y por lo tanto, eso es lo que provoca que se pueda manejar lo que es una situación de evitar que se incurra en alguna situación de responsabilidad si llegara a cometerse este tipo de situaciones sin que tenga el aval de lo que es la ley, porque esta es la parte fundamental. Todo tipo de acto, como es solemne, debe ser respaldado bajo esta circunstancia de lo que es la ley. Ahora bien, todos los habitantes
del Estado, cualquiera que sea su edad, y concebidos antes de la muerte del autor de la herencia, pueden también, tienen la capacidad para heredar, ¿sí? Siempre, fíjense hasta dónde prevé lo que es la ley. Si están concebidos desde su concepción, pueden ya ser unos herederos, pero obviamente va a surtir ese efecto mientras nazcan vivos, ok, ya se adquiere esa capacidad para ser herederos.